Hola corazones y bienvenidos a Vivir desde el Corazón. Hoy os voy a hablar un poco de mi infancia. Esa infancia que en mi presentación de este canal hablé como una infancia dura, pero a la vez muy reveladora y muy transformadora. Concretamente, os voy a leer el primer capítulo de mi libro no publicado, Aprendiendo a amar. El título de este capítulo es el siguiente: Punto de partida. Capítulo 1. Tenía 31 años. Mi vida se había convertido en un sinfín de fracasos sentimentales y amistosos. No era capaz de encontrar una relación que no me hiriera, que no me hiciera sentir miserable, ruin, que no intentara manipularme o engañarme. Pensaba que tenía un imán para este tipo de relaciones. Por aquel entonces tenía una pareja estable, pero también fracasó años después. Ya os explicaré más adelante. Mi vida laboral iba en consonancia con mi vida personal. Me había sacado a la carrera de Magisterio de Educación Especial hacía 6 años y me estaba formando para estar al día, pero no conseguía trabajo de maestra. Trabajaba por las mañanas en una residencia de personas disminuidas como monitora. No me desagradaba en absoluto, pero no era lo que llamaba mi pasión: la docencia. La docencia centrada en los niños que presentan dificultades. Un trabajo que se parecía mucho a lo que en aquel entonces era mi vocación, que me hacía feliz y en el que me sentí realizada durante 5 años de mi vida, era el que tenía por las tardes. Impartía reeducaciones en un centro psicopedagógico situado en Sarriá, un barrio de Barcelona. Mi jefa, le llamaremos María, para preservar su identidad, era un encanto. Teníamos la misma edad y nos llevábamos genial. Ella me enseñó a hacer exploraciones y diagnósticos de los casos que teníamos. Por supuesto lo supervisaba y firmaba todo, pues yo no era psicóloga. Pero lo mío, lo que dominaba eran las reeducaciones. Pues podríamos decir que hacía el rol de maestra de educación especial. Trabajaba todo tipo de dificultades con los niños que acudían a la consulta: emocionales, sociales, psicomotrices, escolares. Allí puse en práctica todos mis conocimientos y aptitudes docentes, y también adquirí nuevos conocimientos que me sirvieron para trabajos posteriores. Por aquel entonces era lo más parecido a trabajar de maestra que había encontrado, pero el horario y los ingresos eran muy inferiores, pues trabajaba 15 horas semanales. Años atrás había trabajado como suplente en centros de educación especial, pero nada estable. En una ocasión que parecía que estaba a punto de conseguir mi objetivo, la situación llegó a torcerse de tal manera que al final perdí mi oportunidad. Pienso que todo esto lo provoqué yo misma. En aquel entonces no me consideraba una persona muy positiva. Tenía muchos miedos y muy baja autoestima. Vibraba muy bajo, como un instrumento averiado. Digamos que estaba con la batería baja. Considero que somos energía, y como seres energéticos, a veces la energía que desprendemos es positiva y otras negativa. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, o en mi caso, de haber tenido una infancia muy dura. De ahí que me interesara tanto la educación especial, además de tener un don innato para ella. Así que, recapitulando, mi fracaso laboral y sentimental tenía una raíz más profunda: mi infancia. Una infancia muy dura que había marcado toda mi vida hasta entonces. Pero mis fracasos no fueron los que me llevaron a recibir terapia, sino los constantes periodos depresivos en los cuales no encontraba sentido a mi vida, y eso me llevaba a tener pensamientos suicidas. Entre el mes de septiembre y octubre del año 2006,
Una compañera de trabajo de la resiliencia con la que había entablado una buena amistad me habló de una terapeuta floral que hacía regresiones a momentos pasados de tu vida actual o de otras vidas. Siempre me sentía atraída por el tema de la reencarnación. Me preguntaba muchas veces, ¿qué pasaba con el alma cuando abandonaba el cuerpo? ¿Dónde iba? ¿Y si se reencarnaba en otro cuerpo? ¿Recordaría lo que había pasado en vidas anteriores? En una ocasión estuve a punto de hacer una regresión, pero sentí miedo y anulé la visita con la terapia de entonces, con la terapeuta de entonces. Pero pienso que no estaba preparada. A la primera cita me acompañó mi amiga María, mi compañera de trabajo. No me atreví a ir sola. María me presentó a Mar, la terapeuta floral. Lo primero que pensé fue, madre mía, no creo que me visite mucho porque está embarazadísima. Cuando entré en la consulta, el ambiente me hizo sentir muy cómoda y relajada. Había una alfombra con motivos florales que cubría todo el suelo, unos cojines y poco más. Únicamente me fijé en eso y en el olor del incienso que impregnaba toda la habitación. De repente, Mar comenzó a sacar temas triviales para intentar romper el hielo. Pues aunque me sentía cómoda, estaba un poco a la expectativa de lo que iba a pasar y parece que ella lo captó enseguida. Más tarde, cuando Mar intuyó que había bajado totalmente la guardia, comenzó a hacerme preguntas personales. ¿Qué te ha llevado a venir a mi consulta?, me preguntó. Yo le respondí, mis altibajos emocionales. Paso temporadas que me siento más o menos bien y temporadas muy triste y no sé por qué. Pero mi intuición me llevó a comentarle que sospechaba que mis periodos de profunda tristeza tenían su raíz en mi infancia. Y es por ello que había decidido hacerme una regresión a ese punto de mi vida para ver qué es lo que me pasó, hacerme consciente de ello y poderme sanar. Entonces Mar me preguntó, ¿te sientes preparada para hacer una regresión? Respondí con firmeza, sí. Realmente quería hacerlo. Sentía que era el momento. Pero pese a mi firme respuesta, ella me comentó que no hacía regresiones en la primera sesión. Aludió que necesitaba tener más información de mí. En un principio, desconfié. Pensaba que se trataba de una estrategia terapéutica para reafirmarme o no en mi propósito. Pero no fue así. Pienso que el objetivo de la recopilación de información sobre mi vida se centraba en saber a qué momento había que viajar. Empecé a hablar de mi infancia. Mis padres se casaron muy jóvenes. Mi madre se quedó embarazada de mí durante el noviazgo y parece ser que no había más solución que el matrimonio. Aunque ella siempre que se sacaba el tema, decía que lo hizo porque estaba muy enamorada. Y si ella pensaba así, ¿quién era yo para dudar de su palabra? Pero volviendo al meollo de la cuestión, el tema central de la conversación entre Mar y yo fue mi padre. Él era un hombre muy autoritario y solía tener comportamientos, digamos, poco adecuados. Entre ellos resaltaba sus estallidos de ira que desembocaban en actitudes violentas. Pero esta violencia no la ejercía de manera directa hacia mi hermano, mi madre o hacia mí. Se dedicaba a desmontar la casa a puñetazos cuando no hacíamos lo que quería. Pero además de vivir en la casa del miedo, lo que parece ser que despertó el interés de Mar fue los abusos sexuales que padecí. Le expliqué que no fue más allá de meros tocamientos, pero igualmente no dejaba de ser un abuso sexual a una menor. Yo tenía entonces 9 años. Cuando sucedían me sentía confundida, aterrorizada, triste.
además de cierta repulsión y asco hacia las conductas obscenas y depravadas que mi padre tenía en esas ocasiones hacia mí. Pero aprendí a verlo como algo natural. También expliqué a Mar cuándo ocurrían. Mi madre acostumbraba a ir los sábados por la tarde a buscar croissants a una panadería que estaba en la otra punta de mi ciudad, un pueblo de la provincia de Barcelona. Ella solía ir andando porque era imposible aparcar en coche. Mi padre aprovechaba estos momentos porque tenía un margen de tiempo amplio. En una ocasión le expliqué a Mar que él intentó obligarme a acostarme con él en la cama. Estaba desnudo. Como estaba tumbado y yo sentada a su lado, cuando quiso agarrarme el brazo para hacer su voluntad, yo forcejeé con todo mi cuerpo y pude escapar. Salí corriendo a la calle. Era invierno y hacía frío. Al salir de casa despavorida ni pensé en abrigarme. La verdad es que me dejé llevar por mi instinto de supervivencia. Me senté en unas escaleras y esperé a mi padre. Cuando ella regresó, se sorprendió al verme en la calle. Me preguntó qué hacía allí sola y no en casa con mi padre. No supe qué contestarle. Pensaba que si le decía lo que había pasado no lo entendería. Además, mi padre me decía que era un secreto entre él y yo, lo que pasaba aquellos sábados, y que no tenía que decírselo a nadie. Y así hice. Guardé el secreto hasta que cumplí la edad de 21 años. Recibí terapia de una amiga de mi madre que era psicóloga. Se llamaba Julia. Mi madre me llevó a su consulta porque le expliqué que oía voces en mi cabeza. Ahora creo que experimenté el inicio de un brote psicótico. Ella fue a la primera persona a quien le expliqué los abusos sexuales de mi padre hacia mí. Me costó 3 horas seguidas de terapia, pero al final conseguí liberarme de ese secreto que tanto me atormentaba. Estuve 3 años recibiendo terapia, una terapia gratuita, porque mi madre no podía costearse un psicólogo y yo estudiaba y trabajaba los fines de semana en el mercado municipal de mi ciudad. Pero un buen día, sin esperármelo, Julia me dijo que ya no fuera más a su consulta, que se había acabado la terapia. Le pregunté por qué. Me dijo que porque me engañaba a mí misma. Entonces no lo entendí y me marché bastante enfadada y entristecida. Pero ahora sí. Si no era sincera conmigo, no lo era con ella. Por lo tanto, la terapia no servía para nada. Pero antes que esto ocurriera, Julia nos ayudó mucho a mí y a mi familia. Ella habló con mi madre y le explicó los abusos que había sufrido de pequeña. Mi madre nunca volvió a ser la misma con mi padre. Siguieron viviendo juntos, pero hacían vidas separadas, aunque mi padre no lo aprobaba. Y es raro, porque ella no tuvo valor de decirle a la cara lo que me había hecho. Julia también habló con mi padre. Mi padre de decir que era un hombre enfermo. Se encerró en casa cuando yo tenía unos 12 años. Cogió una depresión por un desengaño laboral. Él estuvo 9 años sin salir de casa. Julia habló con él y le convenció para que le visitara un psiquiatra en nuestra casa, pero no tuvo mucho éxito, pues mi padre era también muy inteligente y manipuló como quiso al psiquiatra. Pero entonces el mismo psiquiatra nos propuso darle una pastilla para hacerlo salir. Creo que mi padre lo subestimó. Por eso accedió. No sé qué tipo de pastilla era, pero se empezó a sentir tan mal que tuvo que salir de casa. Fue trasladado al hospital más cercano de mi ciudad, a la planta de psiquiatría. Estuvo unos 2 meses. Fue diagnosticado de paranoia esquizoide. No tenía tratamiento médico. Podía llevar una vida normal. Pero era una persona que le costaría adaptarse a la vida real. El psiquiatra decía que vivía en su mundo y que eso lo convertía en un individuo de difícil convivencia. Cuando salió del hospital, quiso reconquistar a mi madre, pero parece ser que ella ya no sentía nada por él.
Entonces, ante las negativas de mi madre, empezó a salir por las noches y llegar de madrugada borracho. A veces no aparecían días y se presentaba alguna madrugada borracho y descontrolado. Mi madre habló con él para que cambiara de actitud, pues en casa había unas horas de entrada y de salida que él también tenía que respetar. Pero él no la escuchó. Así que convencí a mi madre para que cambiara la cerradura. Pues cuando venía se mostraba agresivo y dominante. Temíamos por el hecho que perdiera los estribos y pudiera causarnos daños. Estuvo varios días sin venir a casa, pero una noche se volvió a presentar de madrugada. Al comprobar que habíamos cambiado la cerradura, empezó a aporrear la puerta y a gritar: ¿Habéis cambiado la cerradura? ¡También es mi casa! ¡Abridme! Entonces yo me acerqué a la puerta y le dije: Papá, estás borracho. No estás en condiciones de entrar. Vete, por favor. Mi padre contestó: ¿Así que mi propia hija me está echando de mi casa? Y yo le contesté: Sí, vete, por favor. Sin mediar palabra, pude comprobar por la mirilla de la puerta que se dio la vuelta y se fue. Nunca más volvió a casa. Después de esto, volví a retomar el contacto con mi padre, pasados unos 3 años. Fue a raíz de una hospitalización muy grave, en la que estuvo a punto de perder la vida. Mi hermano mantenía el contacto hacía meses y se enteró que padecía una obstrucción intestinal grave. Y que iba a ser intervenido de urgencia. Por aquel entonces yo tenía un novio hacía unos años. Mi padre lo conocía y se llevaban genial. Julia me dijo que buscaba dobles de mi padre, y la verdad es que de carácter eran muy parecidos. La operación fue un éxito, y mi hermano le ofreció su casa y sus cuidados para ayudarlo a recuperarse. Toda esta situación nos volvió a reunir, pero durante poco tiempo. Tras quedar varias veces con él, aunque lo hacíamos en familia, mi hermano, mi cuñada, mi novio, mi padre y yo, no podía soportar su presencia. Sentía repulsión y rechazo, sobre todo cuando me abrazaba o me besaba. Por lo tanto, tomé una decisión drástica y dolorosa, pero necesaria. Sin el apoyo de mi hermano, pues él no creía en los abusos, en mis abusos, en los abusos que yo decía que mi padre me había procesado. Pero aún así, decidí romper la relación con mi padre. Un día lo llamé por teléfono. Le dije que no me sentía preparada para verlo más, que me costaba tenerlo cerca, que me sentía incómoda. Siento que entendió por dónde iba. Me contestó: vale. Cuando estés preparada, llámame. Te quiero, hija. Yo no contesté. Colgué y lloré, pero me sentí aliviada. A partir de entonces, nunca más me llamó, ni trató de contactar conmigo. Se limitó a respetar mi decisión. Después de explicar a Mar todo esto, me dijo que intuía que la regresión iría enfocada en el abuso sufrido por mi padre. Decía que había algo oscuro en mi inconsciente. Tenía una intuición. Me dijo: tiraremos del hilo a ver qué nos encontramos. Me dio cita para una semana después. Me comentó que sería la única vez que nos veríamos semanalmente, pues sus consultas eran mensuales.
Y por cierto, tengo que decir que tremendamente efectivas. Atrévete a dar el paso. Atrévete. Esa es la invitación que te hago hoy, que te atrevas. Ese trauma que nos hace sentirnos que no valemos nada, que somos poca cosa, que cualquiera puede aplastarnos, porque no le hemos dado un sentido a nuestra vida, porque pensamos que nadie nos quiere. El trauma hay que exteriorizarlo, hay que sacarlo. En muchas ocasiones a mis alumnos les decía que cuando había algo que les entristecía y se lo callaban, les hacía daño en el cuerpo. Les hacía sentirse mal a nivel corporal, porque las emociones van al cuerpo y nos hacen daño, nos provocan enfermedades, porque son energías estancadas y hay que liberarlas. Entonces yo os invito a que expliquéis lo que os ha pasado, porque yo lo hice. Y fue una liberación. Yo lo hice con una terapeuta. Vosotros podéis hacerlo con una terapeuta o quien con vosotros queráis, tengáis confianza, veáis que sea una persona amorosa, que os ama, que os está escuchando. Que realmente cuando estáis con esa persona sentís en vuestro corazón que os vais a sentir ayudados, que de alguna manera podéis confiar en ella. Y si no, haced lo que yo hice, fue por una causalidad, puesto que para mí las casualidades no existen. Una amiga me llevó hasta Mar y no fue casual. Yo creo que las casualidades no existen. Mi necesidad mi necesidad de evolucionar, de ser feliz, puesto que aun estando en un seno de una familia muy tóxica, yo siempre tuve muy claro que quería ser feliz, que tenía derecho a serlo. Y por eso di el paso. Y por eso entré en la consulta de Mar. Tardé años en darme cuenta, pero llegó un momento que estaba cansada. Estaba cansada de tanto desprecio, de tantas amistades que me traicionaban, de tantas parejas con las cuales no me sentía querida, que me humillaban, que me maltrataban, que me intentaban destruir. Sentí que había algo en mí que tenía que cambiar, porque no os engañéis, nadie os hace nada. Sois vosotros los que permitís que os hagan daño. Una persona con una autoestima alta, con una confianza alta, no permite que nadie le haga daño. A no ser que tenga una herida y no sea consciente de ella. Por eso os animo a que habléis con aquella persona que tengáis confianza, con aquel amigo que creáis que es un amigo realmente amoroso. Y si no tenéis amigos,
Podéis incluso consultar YouTube. Hay muchas ayudas, muchas meditaciones, muchas ayudas que os pueden ayudar a dar el paso. Incluso aquí podéis comentar lo que os ocurre y yo os puedo ayudar. Yo y cualquier persona que esté, que haga comentarios en el canal, puesto que hay mucha gente que ha pasado por momentos y situaciones duras, por situaciones de infancia muy duras, y entre todos podemos ayudarnos y avanzar. Otra cosa a la que os quiero invitar es a desapegaos de aquellas personas que os dañan, sea quien sea. Yo tuve que dar el paso para decirle adiós a mi padre, puesto que no me sentía a gusto a su lado. Lo que me había hecho mella, y no podía obviarlo, no podía taparlo, ni quería. En aquel momento creo que escuché a mi corazón. Siento que escuché a mi corazón, que abrí mi corazón y me di cuenta que sentía dolor, que sentía aversión, que me sentía incómoda a su lado y no quise seguir con el contacto. Y di el paso y no me arrepiento. Siento que era lo que tenía que hacer. Cada día que lo pienso lo tengo más claro. Entonces os animo a que os desapeguéis de aquellas personas que os dañan y os acerquéis a aquellas personas que realmente os sentís a gusto con ellas, que podéis hablar, que os podéis desahogar, que os dan buenos consejos, porque eso os ayudará a subir vuestra vibración, a estar más alegres, más contentos, a transitar el camino de la felicidad, que es el objetivo de este canal, ser felices. Pero para ello tenemos que afrontar ese dolor que sentimos, tenemos que transitarlo y tenemos que transmutarlo, que transformarlo, hay que abrazar el dolor. Yo llegué a sentir odio hacia mi padre, yo llegué a dormir con un cuchillo debajo de la almohada, porque cuando crecí y cuando él se ponía violento porque mi madre se marchaba de casa, porque no quería saber nada de él y hacía su vida, yo estaba durmiendo. Muchas veces estaba durmiendo porque ella marchaba con sus amigas por la noche. Se ponía muy violento y empezaba a dar golpes en casa. Y yo tenía una cosa muy clara y era que si entraba no volvería a hacerme lo que me había hecho de pequeña. No lo permitiría. Afortunadamente nunca entró. Ese odio que yo sentía hacia mi padre no se lo deseo a nadie. El odio es destructivo, pero necesario. Todas las emociones son necesarias. Pero el odio hay que sentirlo durante un cierto periodo de tiempo. No podemos alargarlo porque nos destruye, nos enferma. Hay que transitarlo y transmutarlo. Hay que aceptarlo con amor. Y sé que esto no es fácil, porque yo lo he pasado, pero es necesario. Tenemos que aprender a perdonar. Y me dirás, ¿pero cómo puede ser que tú o que nadie pueda perdonar traumas de infancia tan sumamente hirientes, duros,
profundos, horribles. Sí, hay que perdonar. Si no perdonamos, no avanzamos. Nos llenamos de resentimiento y el resentimiento es todavía más dañino. El resentimiento llega a provocar enfermedades muy graves en el cuerpo, tales como el cáncer. Hay que transmutarlo y transformarlo también. Somos energía, podemos transformar esa energía de odio, esa energía de enfado, esa energía de desamor, de rabia, de traición, la podemos transformar en amor. En amor hacia nosotros mismos, puesto que cuando perdonamos a aquella persona que nos hirió, no la estamos perdonando a ella. Nos estamos perdonando a nosotros, puesto que si no la perdonamos a ella, no nos vamos a perdonar a nosotros. No sé si me explico. Si tú no perdonas a esa persona, ese resentimiento lo tienes dentro de ti y te va a carcomiendo por dentro. Y lo que yo os invito es a que perdonéis a esa persona, pero perdonar desde el cuidado hacia uno mismo. Es decir, cómo me cuido, cómo me amo, cómo me estoy protegiendo a mí mismo. Perdono a esa persona para poder avanzar, para poder quitarme este lastre que tengo y para poder llenarme de amor y transmutar ese sentimiento que me está haciendo daño en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, dejarlo a un lado, transmutarlo, abrazarlo y transmutarlo y transformarlo en algo positivo, en un aprendizaje. No nos pensemos que la gente viene a fastidiarnos. Todo lo que se nos presenta en nuestra vida es un aprendizaje. Es un reto a conseguir. Yo los considero retos. Son retos a los que nos tenemos que enfrentar. Que a mí me ha pasado retos que me han costado mucho, incluso que he llegado a quejarme de ellos, pero no ha servido de nada. La queja es otra cosa que no nos saca de la baja vibración. Es baja vibración también, por lo tanto hay que transmutarla, hay que darle la vuelta. El pensamiento ha de ser positivo. Os animo a que practiquéis las afirmaciones positivas. En YouTube hay un montón de meditaciones con afirmaciones positivas que os empoderan, que os dan autoestima. Incluso aquí en este canal, si vosotros me lo pedís, yo también puedo hacer alguna meditación o meditaciones que nos empoderen, que nos den esa energía positiva que nos lleve pues, a empoderarnos en nuestras vidas, a confiar en la vida, porque la vida no nos hace nada, la vida nos ayuda. Lo que ocurre es que no nos ayuda como a lo mejor nos gustaría que nos ayudara, pero lo hace para que aprendamos, para que evolucionemos. Entonces, el dolor hay que afrontarlo. El dolor no podemos huir de él, no podemos taparlo, porque está ahí, porque nos hace daño. Entonces, para mí el antídoto es perdonar. Es afrontar y transitar el dolor y perdonar. Perdonar desde tu amor propio. Como me amo, perdono a esa persona. No porque esa persona sea maravillosa, no, porque no deja de ser, en mi caso, por ejemplo, un maltratador, un abusador, un perpetrador, una persona enferma pero maligna. No deja de serlo. Pero lo hago por amor a mí, para amarme a mí, para dejar ese lastre que me acompaña, porque cuando tú no perdonas a alguien, el resentimiento, la rabia, todo eso te lo quedas tú y te hace daño a ti, no a él. Por lo tanto, por amor a mí, por amor a nosotros, tenemos que dejar ese resentimiento y esa rabia y transmutarla y transformarla en amor para avanzar en el camino de la felicidad,
puesto que todo el mundo quiere ser feliz. Y por último, os animo a meditar. La meditación es una manera de terapia del alma. De hecho, meditación viene de medicación, de medicina, de la palabra medicina. Osho dice que es la medicina del alma. El estar en paz con uno mismo, el mirar en su interior, en conectar con esa divinidad que todos tenemos, con esa parte intuitiva que nos dice muchas veces lo que tenemos que hacer, pero que a veces no le hacemos caso, pero que siempre tiene la razón. Hay que conectar con esto, con esa parte divina, con esa parte de poder interior que tenemos. Puesto que al conectar con ella, entramos en una dimensión que nos hace estar en calma, que nos hace ver las cosas de otra manera, con amor, sin prisas. Si se practica la meditación diaria, realmente ves cómo tu mente deja de dominarte, deja de controlarte. Esos pensamientos recurrentes que te dan dolor de cabeza empiezan a cesar, pero tienes que tener una constancia y eso también te ayuda a avanzar en tu camino hacia la felicidad, te ayuda muchísimo, te sana muchísimo. Yo os animo a que deis el paso. No es fácil, lo sé, es doloroso, lo sé, pero es necesario. El dolor es necesario para evolucionar. No el sufrimiento, porque el sufrimiento es una invención de la mente. O sea, la mente se la ha inventado, no es algo real. Sufrimos porque tenemos pensamientos de sufrimiento. El dolor sí, hay que transitar el dolor para poder evolucionar y cada vez estar mejor. Atrévete a dar el salto. Atrévete a ser feliz. Muchísimas gracias por escucharme. Espero haberos ayudado y haberos transmitido que no sois los únicos que habéis tenido un pasado oscuro, una familia desestructurada, una vida de adolescente y de infancia y de niño muy dura. Hay mucha gente que está ahí y que lo está pasando muy mal y que quiere ser feliz. Tú puedes ser feliz. Yo me siento feliz ahora y cada día quiero ser más feliz. Aspiro a ser más feliz, a sentirme más abundante, a tener más abundancia en todos los sentidos. Y agradezco por ello, agradecer siempre todo lo que os ocurra. El agradecimiento es mágico, os trae cosas buenas y positivas a vuestra vida. Os doy un abrazo muy grande desde la cercanía, desde el amor, desde el corazón. Os abrazo a todos y a todas y os animo a dar el paso hacia la felicidad. Si os ha gustado este vídeo, dar al like e inscribíos para recibir nuevas notificaciones de mis vídeos. Un beso muy fuerte.
y hasta pronto, corazones.